Buenos días. En este domingo 5 de abril me gustaría que podamos compartir la palabra de Dios, poder aprender juntos y reflexionar, ¿no? Isaías capítulo 45, versículo 22 dice: Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En esta mañana vamos a aprender un poquito, vamos a tener una pequeña introducción acerca de este Dios soberano, este único Dios en el cual creemos, este Dios verdadero que nos hace pensar en lo pequeño que somos, en este Dios verdadero que nos hace pensar que es tan grande que nuestra mente no puede imaginarse cómo es, ¿no? Esta soberanía de Dios que me hace pensar que sostiene, como dice ahí en Hebreos, todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas las sostiene con la palabra de su poder. Este Dios soberano que dice la palabra de Dios que para Él un día son 1000 años y 1000 años como un día. Este Dios soberano que tiene nuestros tiempos en sus manos, que dice la palabra de Dios que no se cae un pelito nuestro sin que Él lo sepa. Y eso me habla de soberanía. Eso me habla de que este Dios verdadero es el que sostiene nuestra vida. Y cómo no confiar en Él, ¿no? Cómo no pensar que Él es suficiente para con nosotros. Y me gustaría que podamos ver ahí en Isaías 46 también, que dice: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Este es nuestro Dios, que hace todo lo que quiere y que nadie le puede decir nada. Él tiene plena potestad. Cuando hablamos de soberanía y cuando pensamos de soberanía, pensamos en el Dios omnipotente, que todo lo puede, ¿no? En este Dios omnipresente, que está en todos lados, que puede actuar en nuestra vida y en la vida de otro al mismo tiempo. Cuando pensamos en nuestro Dios, pensamos en este Dios omnisciente, que todo lo conoce, todo lo ve, todo lo sabe, conoce todo de nuestra vida. Este es nuestro Dios verdadero, nuestro Dios que es fiel, que no puede negarse a sí mismo, como dice la palabra de Dios, que es un Dios único y no hay más, como dice Isaías. Tenemos una historia en Daniel que nos habla de que Nabucodonosor, en algún momento, que ya lo conocía a Dios, ¿no? Que ya había visto su poder, y teniendo un anuncio ya de que le iba a pasar algo, que le iba a acontecer algo, la soberbia lo pudo más y creyó que él lo podía todo. Este rey de Babilonia que era una belleza, Babilonia, que era algo que en el mundo no se podía ver, pero comparado con la grandeza de nuestro Dios no era nada. Comparado con la grandeza de nuestro Dios es insignificante. Y podemos ver lo que dice la palabra de Dios en Isaías 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga, y te diga, ¿qué haces? Esta es la reflexión de Nabucodonosor. Esta es la reflexión que él tuvo cuando se dio cuenta de su equivocación. Enloqueció. La soberbia lo enloqueció. Dice que lo hizo como un animal,
comía hierba del campo, dice. Este Dios verdadero que es soberano. La palabra de Dios nos habla de un término, de este término de sempiterno. Un Dios que tiene un comienzo pero que no tiene fin. Un Dios que es eterno. Y cuando tratamos de pensar en esta eternidad, nuestra mente no alcanza porque es muy pequeña. Cuando pensamos en la eternidad de nuestro Dios y tratamos de comparar algo parecido, lo único que nosotros podemos comparar es lo que ya vimos. Y lo que ya vimos es ya creación suya. Este Dios que es libre, que nada lo puede contener, que nada lo puede condicionar, la palabra correcta sería. Nada lo puede condicionar, perdón. Este Dios soberano. Si Dios no pudiera tener presente ese pelo que se cae de mi cabeza, si Él no lo pudiera entender, si no lo pudiera ver, no sería soberano. Y cuando hablamos de soberanía podemos hablar de que este Dios tiene presente eso de nosotros, de cada uno. Ese pelo que se cae, Él lo sabe. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene presente eso. ¿Y cómo no vamos a pensar que tiene todo bajo control? ¿Cómo no vamos a confiar que Él tiene todo bajo control? Nuestro Dios verdadero. Nuestro Dios que todo lo conoce. Job dice, conozco que todo lo puedes. Reconozco que todo lo puedes. Este Dios que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Sostiene todo lo que vemos, todo lo creado, Él lo sostiene con la palabra de su poder. Pensar en la soberanía de Dios es pensar en un Dios que no tiene límites. Y nosotros tratamos de explicarlo, tratamos de contarlo. Los profetas, Daniel, cuando tuvo esas visiones, trataba de contar, trataba de escribir, y lo único que podía encontrar para comparar era algo que ya había conocido. Y entonces decía, y estoy viendo una imagen que se parece a un ser humano, estoy viendo una imagen que se parece a un animal, pero no podía escribir, no había palabras para describir lo que estaba viendo de la eternidad, de este Dios eterno. Nosotros podemos, lo único que podemos hacer es tratar de acercarnos mínimamente a un pensamiento que nos acerque a Dios. A través de la palabra de Dios nosotros podemos ver a este Dios verdadero a través de Jesús. A través de la palabra de Dios nosotros podemos ver a este Dios verdadero y tratar de que entre en nuestra mente a través de Jesús. Y aún así, su soberanía sigue obrando en nuestra vida, sigue obrando en la humanidad. Su soberanía, que tiene todo bajo control, que Él decide salvarnos, que Él decide enviar a Jesús, aunque no teníamos salvación. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y esta es la voluntad de este Dios soberano. La voluntad de este Dios soberano es salvarnos. La voluntad de este Dios soberano, que todo lo ve, que todo lo puede, que todo lo sabe, es querer tener una relación personal con nosotros a través de Jesús. Y cuando para nuestra mente nosotros no teníamos solución, este Dios soberano que decide amarnos, dice la palabra de Dios, que nos ama con amor eterno, que dice la palabra de Dios que Él tiene pensamientos buenos para con nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Este Dios soberano dice que nos ama con amor eterno. Este Dios soberano dice que nos ama a través de Jesús. Y a través de Jesús se manifiesta, dice que lo invisible de Dios
lo podemos ver a través de Jesús. Lo podemos ver a través del Hijo de Dios, de su Hijo. Este Dios soberano que nadie le puede decir qué hace. Este Dios soberano que en este tiempo podemos ver su soberanía, porque nos igualó a todos. La reflexión de la gente, de los medios de comunicación, de los médicos, de los científicos, es que este acontecimiento que vivimos hoy nos igualó a todos. Y que dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Los grandes pensadores en este momento reflexionan que su dinero no es suficiente, que la ciencia no es suficiente. ¿Vieron ese dicho? Tener salud y trabajo y con eso me quedo tranquilo. Está el dicho ese de que mientras tenga salud y trabajo estoy bien. Pero un día Dios decide no darnos la salud y ahí dependemos de Él. Un día Dios decide quitarnos esa salud y nos doblegamos, nos rendimos ante Él. Hasta el más duro se rinde ante Él cuando su ser es tocado. Hoy, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de recluirnos en nuestro hogar, de estar quietos, de pensar, hasta el más duro de corazón empieza a tener inclinación hacia Dios. Empieza a mirar hacia el cielo y decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta el más ateo, y hablamos del viejo dicho de que se va cayendo el avión y empieza a clamar a Dios, el más ateo empieza a reflexionar acerca de este Dios. Dios es soberano. No hay quien le diga qué hace. Y un día Él decide condicionar al mundo y decirle, acá estoy yo. Así como lo hizo con la soberbia de Nabucodonosor, lo hace con nosotros, con la soberbia del hombre. Y nos hace ver que Él tiene el control, que Él sigue teniendo el control de la humanidad, de nuestra vida. Y Él decide qué hacer, pero no nos va a obligar a seguirlo. Este Dios soberano, inmensamente grande, infinito en su poder, que todo lo sabe, que todo lo puede, y que es interesante investigar acerca de Él, es interesante estudiar acerca de Él. Este Dios que es terrible, como dicen los salmos, es temible, es el Dios, es Jehová de los ejércitos, que no hay otro Dios. También tiene la sensibilidad de acercarse a nosotros con plena gracia, con plena verdad, y que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a volvernos a Él. Dice, venid a mí, todos los términos de la tierra, y sed salvos. Venid a mí, dice. Venid a mí. Yo soy Dios, y no hay otro, no hay más. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a la reflexión, que nos llama a tener, a abrir nuestro corazón y a rendirnos. Nosotros podemos pensar que somos algo, pero cuando Dios decide imponerse en su soberanía, lo único que nos queda es rendirnos. Señor, acá estoy. ¿Qué quieres de mí? Señor, perdóname. Señor, me arrepiento de mis pecados. Señor, te reconozco. Conozco que todo lo puedes y que mis pensamientos están lejos de vos, Señor. Dios en esta mañana nos está diciendo que Él tiene el control de todas las cosas, que Él es soberano, que Él reina, que a Él nada lo condiciona, y que la soberbia del hombre se verá doblegada por la soberanía de Dios. La soberbia de los seres humanos se verá doblegada por la grandeza de Dios, por el poder de Dios, por el señorío de Dios. Nosotros podemos elegir rendirnos y
conocer a este Dios maravilloso que es grande en misericordia, que es grande en misericordia y que siendo pecadores envió a Jesús a morir en la cruz. No teniendo oportunidad, nos dio oportunidad. No teniendo lugar, porque estábamos sucios, porque estábamos condenados, porque nos merecíamos la muerte. Eso es soberanía, que decide amarnos, que decide darnos una oportunidad. La soberanía de Dios se manifiesta en todo momento sobre nuestra vida, en todo momento sobre nuestra vida, que nos da cada día una oportunidad de arrepentirnos. La soberanía de Dios se manifiesta todos los días sobre nuestra vida, en que nos perdona, en que hay gracia para con nosotros. La humanidad tiene la oportunidad de doblegarse ante este Dios eterno, que tratamos de pensar que tiene un comienzo, pero que no tiene fin, que es eterno, que todo lo creado lo hizo Él, que todo lo que nuestra mente trata de imaginar ya lo hizo Él, ya lo creó Él, y que si tratamos de imaginarnos no habría palabras, no habría forma de decirlo, de contarlo. Gran privilegio tenemos los hijos de Dios de encontrarnos con este Dios a través de Jesús. Gran misericordia tenemos que Él permitió que le conociéramos. Ahí en Mateo cuando dice el Señor Jesús, nadie se acerca, nadie viene a mí si el Padre no lo permite. Esa es soberanía, eso es gracia para con nosotros. Nadie se acerca a Dios si Él no lo permite. Nosotros podemos testificar, pero el que da el ok, el que tiene la última palabra es Dios. La soberanía de Dios, la soberanía de Dios sobre nuestra vida, la gracia de Dios sobre nuestra vida. Podemos reflexionar en esta mañana acerca de que no hay otro Dios, es el único Dios todopoderoso, el único Dios omnipresente, omnisciente, fiel, omnipotente. Todo lo puede, todo lo sabe, está en todos lados, tiene cuidado de mí, no se le escapa nada. Se me cayó un pelo, Él lo sabe, Él sabe todas las cosas, Él puede estar en todo lugar. Cuando nos ponemos a pensar en esto, lo único que puede correr sobre nuestro ser es el temor reverente de reconocerlo sobre nuestra vida. Cuando nos ponemos a pensar en su soberanía, lo único que podemos decir es: Señor, ten misericordia de mí, ten gracia para conmigo. En esta mañana, entregale tu vida a Jesucristo y conoce a este Dios verdadero. En esta mañana, reflexiona que la soberbia no tiene lugar con este Dios y que Él es todopoderoso y tiene gracia para con nosotros. Y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores y mereciendo la muerte, mereciendo el infierno eterno, en su soberanía Dios permitió y proveyó de un camino para salvarnos, que es el Señor Jesús. Con amor eterno te he amado. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Un día son como 1000 años para mí, dice el Señor. En mis manos están tus tiempos. En mis manos, dice Dios, están tus tiempos. Él conoce nuestra vida. Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuán cerca estamos de Él y cuán lejos estamos de Él. Él sabe todo de nosotros. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. No hay otro Dios. Volveos a mí, venid a mí, todos los términos de la tierra, y sed salvos, porque no hay otro Dios. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Espero que estén bien. Y esta pequeña introducción a la soberanía de Dios espero que sea de provecho para ustedes, así como lo fue para mí.